Bienvenidos a No Hable Paja. Yo soy Manuela Ganadera y aquí hablamos como es. Este espacio lo dedicamos para hablar con las personas que están moviendo la conversación política del país. Hoy nos acompaña Juan Manuel Galán. Usted es politólogo, uno de mis compatriotas aquí porque yo también estoy estudiando ciencias políticas, internacionalista, es ex senador de la República, actual líder del partido Nuevo Liberalismo, una de las voces más importantes del centro político y también un liderazgo muy importante en temas de seguridad, relaciones internacionales y el progreso del país. Candidato, bienvenido a No Hable Paja. Muchas gracias, Manuela. Un gusto estar contigo y poder tener este espacio para que hablemos de varios temas de interés para los que te ven y te siguen. Así es un espacio para que se sienta cómodo, pero también para que hablemos cómo es, con las cartas sobre la mesa y de los temas más preocupantes que hoy afronta Colombia. Quiero iniciar con su legado, con su familia. Usted viene de una historia política muy impactante y muy significativa para muchos colombianos, de su papá. Hoy, ¿qué lo motiva a usted a buscar la presidencia y no quedarse en un rol mucho más moderado como el Congreso de la República o alguna otra función pública? Bueno, yo tomé una decisión de vida cuando me enteré del asesinato de mi papá a raíz de una frase que él pronunció una semana antes de que lo mataran en Venezuela, cuando dijo: a los hombres se les puede eliminar, pero a sus ideas no. En cambio, cuando se elimina a veces a los hombres, se robustecen las ideas. Y a mí me quedó sonando esa frase, y cuando él lo asesinaron, yo sentí mucha frustración, porque yo lo vi a él todo el tiempo con ese esfuerzo, con ese amor, con ese sacrificio. De verdad, él tenía una vocación política, y entendía la política como un servicio público, no como muchos a veces la malentienden, que es como el cuarto de hora a ver qué negocios hacemos y cómo nos enriquecemos haciendo política. No, a mi papá yo nunca lo vi haciendo un negocio. O sea, más allá de cambiar el carro de la casa o cambiar la casa, nunca lo vi haciendo negocios, porque él decía: está el camino de los negocios, que es muy importante, que haya empresarios, que haya negocios, que la gente prospere, que haya gente rica, que además promueva el crecimiento del país, la productividad. Pero hay gente que se dedica a la política y no se pueden mezclar las dos cosas, porque cuando eso se mezcla hay cortocircuito. Entonces, ese fue un ejemplo para mí de vida de cómo el liderazgo político se debe ejercer. Y fue mi principal motivación para iniciar un proceso de preparación. Ya cumplo 28 años de estudio, de experiencia, y me siento preparado, me siento listo para ser presidente, para conformar el mejor equipo posible en la presidencia, en el gobierno, y poder hacer realidad esas ideas que él maduró, que él preparó para Colombia y que no dejaron que llegara a la presidencia de la República en su momento. Pero también por el lado de mi mamá tengo un buen legado político, porque más periodístico. Mi mamá fue periodista 20 años en El Tiempo. Mi abuelo, o sea, el papá de mi mamá, Álvaro Pachón de la Torre, fue fundador del magazine dominical del Espectador, y también estuvo muy interesado por la política siempre. Y mi única tía, por el lado de mi mamá, Maruja, pues estuvo 7 meses secuestrada por Pablo Escobar, pero también fue ministra de Educación, y una persona muy vinculada también a la política. Entonces, por el lado de mi papá, pero también por el lado de mi mamá, tenemos una influencia muy fuerte familiar de la política y del liberalismo. No, y tuvo que ser muy frustrante y doloroso para tu familia y para todos los colombianos cuando tu padre pues pierde lamentablemente la vida por simplemente decir sus intereses políticos, que no eran intereses como los que tú dicen, que era de negocios, sino que tu padre se destacó por ser un berraco y por ser alguien que rompía los estigmas. Y lo Pues admiro mucho por eso. yo tenía exactamente tu edad cuando a mi papá lo asesinaron. Y él lo asesinaron porque pensaba distinto, porque iba contra el establecimiento político. El establecimiento político colombiano tuvo que ver en su asesinato. No solamente el narcotráfico en cabeza de Pablo Escobar y el cartel de Medellín,
y el Cartel de Cali, que ambos tuvieron que ver en su asesinato, no solamente los paramilitares, que eran el brazo armado de estos grupos narcotraficantes, sino políticos al servicio de esos paramilitares y de esos narcotraficantes, junto a miembros de los organismos de seguridad del Estado. Hay 6 generales de la policía vinculados al crimen de Luis Carlos Galán. Hay tenientes del ejército. El director del DAS de esa época ya fue condenado por la Corte Suprema de Justicia como coautor del asesinato. Entonces es muy importante la memoria y la historia, que no olvidemos eso que pasó para que no se repita. Y lamentablemente ha pasado eso hace mucho tiempo, lo de tu padre y lo de tu familia, y pasó con otros líderes políticos, y hoy se sigue repitiendo. Y tú dices que no se repita. Y lamentablemente hoy vemos casos en donde muchos líderes sociales, desde su pueblo, desde su vereda, desde donde hablen, les empiezan a hacer la cacería por su misma opinión política. Y hoy también vemos como líderes grandes, como lo fue Miguel Uribe Turbay, un gran líder para este país, también termina perdiendo la vida por simplemente tener una perspectiva política. Hoy en este país muchos votan por emociones, muchos votan por historia. Su apellido tiene un peso enorme, como ya se lo he dicho, pero quiero entrar de frente a este tema porque su papá combatió de frente todo lo que fue la corrupción, el narcotráfico, la inseguridad y diferentes temas que se estaban viviendo en esa época. Pero yo sé que entre usted y él deben haber algunas diferencias. Desde su visión, ¿cuál es su perspectiva de diferencias entre su papá y usted y en qué coinciden? ¿En qué se diferencia Juan Manuel Galán y Luis Carlos Galán? Bueno, ¿en qué nos diferenciamos? Bueno, nos diferenciamos también en la preparación. Mi papá soñaba una educación internacional no solamente para nosotros, sino para todos los colombianos, que los colombianos abriéramos la mente al mundo internacional, que entendiéramos que fenómenos que pasan muy lejos de nuestras fronteras nos afectan y de que Colombia tiene que ser un país que se inserte dentro del mundo, que aproveche las oportunidades que el mundo le da y que no sea un país cerrado, porque la realidad es que hemos sido un país muy cerrado, muchas dificultades para que gente venga a Colombia a establecerse en Colombia. O sea, se nos ha ido mucha gente, hay más de 5 millones de colombianos en el exterior, pero hemos sido un país no muy abierto. Entonces él, por ejemplo, soñaba eso, y su asesinato, después de haber muerto, logró ese sueño de que nosotros pudiéramos irnos de Colombia a tener una educación en el exterior, porque cuando Pablo Escobar dijo que iba por las familias de sus enemigos, pues nosotros no nos podíamos quedar en Colombia en ese momento y nos tuvimos que ir, y pues contamos con la suerte, la oportunidad de poder irnos a un país como Francia, aprender otro idioma, estar en una universidad allá, y eso fue pues algo que de alguna manera logró él después de su muerte, que tuviéramos esa educación internacional que él no tuvo, porque una de las grandes frustraciones que él tuvo en su vida era que no había aprendido inglés. Entonces aprendió inglés tardíamente, pero cuando joven no tuve esa oportunidad, y nos dio mucho esas oportunidades a nosotros, a mis hermanos y a mí, de tener experiencias para aprender idiomas, para aprender inglés. Nos mandaba donde una tía que vive en Estados Unidos, nos mandaba donde otro tío que vive en otra parte, y así fuimos aprendiendo inglés, porque pues estudiamos en un colegio público, en el Instituto Pedagógico Nacional, en donde pues los idiomas no eran el fuerte. Claro, pero igual te termina formando a ti porque esas experiencias internacionales construyen, son muy constructivas para la perspectiva de mundo, porque cuando uno vive acá en Colombia, uno le cree que los problemas que tenemos acá son muy grandes, y efectivamente lo son, pero cuando uno sale al mundo internacional, parece que fuéramos una gota en leche y que tenemos muchas cosas que aprender de los demás países y de sus modelos políticos, pero eso vamos Pues a hablar más adelante. hablando en el lenguaje que tú manejas muy bien, uno siempre cree que el pasto es más verde en la cerca del vecino. Al de la cerca del vecino para allá, el pasto es más verde, pero se da cuenta que cada uno tiene sus retos, sus desafíos, sus problemas, y que no todo es color de rosa en otros países. Bueno, tú te formas y hoy ya llevas 28 años, me decías, formándote y entrando en el mundo de la política en Colombia, y hoy eres una de las figuras, una de las voces más representativas del centro político.
el Partido Nuevo Liberalismo, se caracteriza por ser esa voz de centro político. Quiero preguntarte porque en Colombia pasa algo muy curioso, y es que en Colombia el centro o no existe o el centro es una postura muy cómoda, porque dicen que no incomoda a nadie, que no pelea con nadie, que no rompe nada. Quiero preguntarte, ¿tú qué te diferencias hoy como candidato presidencial de otros líderes de centro? Pues yo tengo ideas liberales. Para mí el liberalismo ha interpretado a Colombia en los momentos más difíciles y ha permitido que Colombia avance, conquiste una cantidad de derechos, pero también de avances que otros gobiernos no han logrado. Avances para que el país además sea un país de oportunidades para todos. No importa dónde tú hayas nacido, tú tengas las mismas oportunidades de acceso a lo básico, a la alimentación, de acceso al agua potable, de acceso a una escuela, a un colegio en unas condiciones apropiadas, que te atiendan en salud. Es decir, que lo básico esté garantizado como oportunidad para todos los colombianos en todas partes. Yo creo que eso solucionaría de raíz varios problemas que tenemos, que es, por ejemplo, la ausencia del Estado en muchos territorios, en donde hoy son organizaciones criminales las que ejercen o suplantan al Estado en darle a la gente o hacerle creer a la gente que ellos son la autoridad, que ellos son los más fuertes y que ellos son los que cobran los impuestos porque cobran vacunas y extorsiones, etcétera. Entonces, para mí las ideas liberales, la libertad, la democracia, la Constitución del 91, la Carta de Derechos que está consignada en la Constitución del 91 fue un aporte del nuevo liberalismo en su momento a la Constitución del 91. Pero sobre todo hay una cosa muy importante y es la conciencia histórica que tenemos que tener los colombianos todos, precisamente para no repetir la historia, los errores del pasado, sobre todo esta historia de violencia que hemos repetido y repetido generación tras generación, que yo creo que tu generación se merece recibir un país que no repita la historia de violencia. Sí, correcto. Yo creo que todos deberíamos tener la oportunidad de vivir con un país en donde la libertad no sea un discurso, sino que la podemos experimentar en nuestra vida diaria, en donde también las nuevas generaciones puedan vivir en un país en donde puedan salir a la calle tranquilos, en donde puedan estar en zonas rurales sin tener el miedo de que los van a secuestrar, de que los van a asesinar. Y hoy es un tema de que Colombia sigue viviendo y que es un poco cansado para los colombianos, que finalmente queremos salir de este ciclo de violencia que parece de nunca acabar y que se repite y que termina generando dolor en tantas familias de Colombia. Y aquí quiero llegar a un tema que nos interesa a todos. Si tú llegas a ser presidente, ¿cómo vas a transformar el país? Porque te he escuchado decir varias veces que hay que transformar la política tradicional. Pero hoy la corrupción se sigue colando en los poderes públicos. Y es muy frustrante para todos los ciudadanos ver cómo pasa esa corrupción y cómo no se hace nada para frenarla o para acabarla. ¿Tú tienes alguna reforma legal o cuál es tu concepto de vamos a superar esa política tradicional? Bueno, esa fue también la razón de ser del nuevo liberalismo cuando fue fundado por Luis Carlos Galán. El proponerle a Colombia una nueva manera de hacer política, el ir en contra de los vicios que impiden que la voluntad de los colombianos se exprese de manera libre y justa en las urnas en unas elecciones. Y eso pasa, por ejemplo, por la compra de votos, las órdenes de prestación de servicios. Hay muchas zonas del país en donde el único empleador es el sector público. La gente depende del contratico que le da la alcaldía, que le da la gobernación. Y esas órdenes de prestación de servicios se las dan a la persona, pero a la persona le dicen, usted me tiene que entregar tanta plata mensualmente de ese contrato que gracias a mí usted tiene. Usted tiene que llevarme gente a la reunión política que yo organice. ¿Cuánta gente me va a llevar? Usted tiene que llenarme planillas de registrar votantes. Y usted tiene que repartirme cupos de publicidad en campaña. ¿No lo quiere hacer? Pues entonces usted no tiene el contrato, se lo doy a otro. Entonces, ¿cómo hace? Eso es una esclavitud política moderna y es en razón a las necesidades y angustias laborales de la gente para sostenerse ellos y sostener a su familia,
los extorsionan de esa forma porque llegan esos grupos que sienten que se hacen dueños de una entidad. Esa entidad para ellos no es pública, es propiedad privada de ellos y ellos manejan la contratación, entonces le entregan el contrato al contratista amigo y ese contratista amigo que le ha puesto plata a la campaña en efectivo de un aspirante a un cargo, después se lo devuelven en contratos. Entonces, eso atenta contra la libertad política de la gente y de tener una democracia de verdad que garantice que la voluntad popular se exprese. Entonces, si no cambiamos la política, nada va a cambiar en Colombia. La reforma política es la madre de todas las demás reformas que el país necesita. Tenemos que modernizar el Estado desde la modernización de la manera de hacer política. Y eso pasa, por ejemplo, para que toquemos el punto neurálgico del problema, que es la financiación de la política. Si nosotros no garantizamos una financiación equitativa, justa, equilibrada, una financiación transparente de los partidos, de las campañas, de los candidatos, nada va a cambiar, porque esos candidatos llegan hipotecados, llegan comprometidos y llegan a pagar los favores que les hicieron para que pudieran llegar al cargo. Entonces no llegan a gobernar en función de la gente y de la ciudadanía, sino llegan a gobernar en función de quienes, entre comillas, porque ahora eso se naturalizó en el lenguaje, invirtieron en la campaña. Ahora se dice invertir en campañas, ¿no? No se dice apoyar a un candidato porque es un candidato que representa la democracia, que representa el interés general, el bien común, sino es un candidato que me va a ayudar a mí, por ejemplo, como contratista, para ver qué contrato logro con una administración. Inclusive venden las entidades. Llegan alcaldes que dicen, bueno, vale tanto la Secretaría de Educación. Ah, no, yo le pongo tanto a su campaña en efectivo, pero usted me da el manejo de la Secretaría de Educación, usted me da el manejo de la Secretaría de Salud, donde están los jugosos contratos donde yo me voy a lucrar. Todo eso lo tenemos que cambiar si nosotros queremos que el país se transforme. Y tenemos que crear una jurisdicción electoral independiente, porque el Consejo Nacional Electoral, por ejemplo, es juez y parte, porque ¿quiénes son los que manejan el Consejo Nacional Electoral? Los partidos, que son juez y parte. Necesitamos una corte electoral independiente, imparcial, con magistrados que actúen para velar porque la política, la financiación de la política sea transparente y eliminar esa práctica y esa cultura de la compra de votos y de plata en efectivo. Plata en efectivo que ¿de dónde viene? Del narcotráfico, del contrabando, de los contratistas que te digo que esperan la devolución del favor. Entonces, por eso yo tocaría ese problema fundamental que es cómo financiamos en Colombia la política para que todo el mundo tenga la oportunidad de elegir y ser elegido de manera transparente. Sería, y justo utilizaste la palabra, tu última palabra era lo que te iba a decir, transparencia. Todo lo que dices se trata de transparencia. Y hay que bajarnos no solamente en las campañas políticas, con los contratos y con todas las cosas que se prometen, incluso con las mismas identidades, como tú dices, sino a lo más básico de todos, que la gente le regalan tamales, mercados, y todo eso compra al ciudadano. Y eso hace parte de una cultura política en nuestro país muy dañada, pues que realmente no hay la conciencia para votar por las propuestas, para votar por el futuro del país, sino que se vota por los puestos públicos, se vota por los mercados, se vota por todo ese tipo de cosas que son de la vida diaria. Y es que la corrupción no se puede cambiar en grandes escalas si no iniciamos por el mismo ciudadano, porque el ciudadano entienda que realmente está mal y lo que está haciendo es un daño al país. Y la corrupción ha sido un problema tan grande en Colombia que desde mi perspectiva no lo ha dejado avanzar en muchos aspectos, porque la plata está, lo que pasa es que la plata se pierde, se la roban y se destina a otras acciones que no debería ser. La plata debería estar para la función pública, para el pueblo colombiano y para las políticas que no se queden en papel, sino que realmente puedan impactar en la vida de las personas, que pueda llegar a las zonas más rezagadas de este país. Cuando tú hablas de modernizar el Estado, no solamente estamos hablando de corrupción, no solamente estamos hablando de un Estado
que tenga una vigilancia grande frente a los políticos, no solamente en el orden central, sino también descentralizado, gobernaciones, municipios, hasta la misma vereda. También estamos hablando de un tema muy importante. ¿Cómo vas a modernizar el Estado en términos de educación, trabajo, acceso a bienes públicos? ¿Cuál es tu idea de modernizar el Estado, no solamente en corrupción, sino también en lo que viven las personas a diario? Bueno, un tema fundamental, y creo que es el punto de partida, es que sembremos la semilla de una nueva generación en Colombia. ¿Y cómo se siembra esa semilla? Los niños que hoy están gestándose en el vientre de sus madres, que sean niños deseados, que sean niños que cuenten con la nutrición adecuada. Cuando hablo de nutrición adecuada, me refiero, por ejemplo, a la nueva carta nutricional que ha sacado los Estados Unidos y el secretario de Salud, Robert Kennedy, que dijo que lo más importante en nutrición para un cerebro que se está formando, que se está conectando, son las proteínas y que tenga afecto. Es decir, que sea un niño deseado, con la nutrición adecuada y con afecto. Si nosotros logramos eso, estaríamos sembrando la semilla de una nueva generación en Colombia. Porque los problemas de salud mental que vive este país, que tienen mucho que ver con la historia de violencia que vivimos, no solamente en los territorios por las organizaciones criminales, sino la violencia dentro de las familias, la violencia intrafamiliar está disparada en nuestro país. El maltrato, el abuso, los gritos, el irrespeto, el maltrato a la mujer, pero también el maltrato a los niños, todo eso deja unas secuelas de salud mental y salud emocional para el resto de la vida. Entonces, si nosotros nos propusiéramos como proyecto de país que para la próxima generación nosotros vamos a garantizarle a todos los niños que van a crecer con la nutrición que necesitan para desarrollar todo su potencial cerebral, pero que también van a recibir el afecto para crecer en un ambiente emocional que sea el propicio para que se desarrollen y desarrollen su proyecto de vida, eso sería ir a un problema de raíz y sería transformador. Pero para que eso se logre, Manuela, no podemos tener gobiernos que estén 4 años y llegue el nuevo gobierno, sea a nivel de alcaldía, de gobernación o de presidente, Y destruya todo. y acabe con todo lo del anterior. Porque volvemos al problema de la política. No, es que yo llegué con mis compromisos. Yo llegué con los contratistas que me financiaron, yo tengo que pagar eso. Entonces yo no puedo seguir con lo que venía el anterior. Yo tengo que hacer lo que a mí me toca hacer. Y entonces de un plumazo borran todo lo demás, dejan obras inconclusas, se pierde plata y no hay continuidad, no se construye sobre lo construido. Yo creo que en los próximos 25 años, de aquí al 2050, nosotros tenemos que tener un proceso de continuidad y proyectos de país. El único proyecto de país que Colombia tenía, lo acabó este gobierno, que era el sistema de salud, que llevaba vigente 30 años, desde la ley 100, que era una alianza público-privada, que era una especie de un sistema híbrido de salud. No era totalmente privado ni era totalmente público. Totalmente privado es, por ejemplo, Estados Unidos, que si tú vas a Estados Unidos y tienes un percance y vas a un servicio de urgencias y no tienes seguro, la cuenta te puede salir en 60, 70 mil dólares, fácil. Si vas a un sistema totalmente público como el canadiense o el británico, te toca esperar 15 meses en cola para una cirugía. Nuestro sistema de salud era un sistema público-privado y este gobierno, por temas ideológicos, no, satanizó a los privados son el diablo, los privados hay que sacarlos, hay que volver a la estatización del sistema de salud, del seguro social, que a ti no te tocó, pero que a mis padres les tocó, yo lo alcancé a ver, y que fue fatal en términos de politiquería y de corrupción y de que no le garantizaba a la gente acceso a la salud, cubrimiento en salud, ni tampoco el dinero o el recurso para poderse pagar los tratamientos. Este sistema de salud nuestro, como proyecto de país público-privado, logró 2 logros importantísimos. Acceso casi universal de todo el mundo al sistema de salud y protección financiera para las familias más vulnerables. Es decir, que enfermarse no significara caer en la pobreza.
y eso lo acabó este gobierno, y eso hay que recuperarlo. No, entiendo perfectamente y me genera curiosidad algo que dices porque sí, lamentablemente nuestro sistema de salud, pensional, seguridad social, bueno, eso se ha vuelto un enrollo tremendo y la persona que quiera gobernar este país tiene que saber cómo enfrentar la situación que tenemos. Tú dices de que para que se pueda modernizar el Estado hay que iniciar con la nueva generación. Y mencionas las dietas y las proteínas, y yo te quiero hablar de las zonas rezagadas de nuestro país. Por ejemplo, como las zonas rurales. Hoy pasa de que en Colombia los jóvenes nacen, la mayoría de ellos, con un techo más bajo. Nacen con pobreza extrema, con padres que no les pueden dar las mejores condiciones, en donde ni siquiera llegan esos servicios públicos como la salud, como la luz, como el gas. El agua Y potable. entonces, ¿cómo vamos a formar esa generación que tú quieres para transformar el Estado si tenemos zonas rezagadas en donde no llega el Estado? ¿Cuál sería tu mejor forma de tener una presencia estatal en cada uno de los rincones de Colombia? Mira, yo quiero lanzar como presidente de la República el 7 de agosto de 2026 de este año un plan para que hagamos obras por impuestos y que apoyemos a los batallones de ingenieros militares. Los batallones de ingenieros militares del ejército tienen varias décadas de experiencia en construcción de vías terciarias, de infraestructura social, de desminado, atención y prevención de desastres, construyen los puentes. Cuando se cae un puente que deja aislada a una comunidad, ellos tienen la capacidad de construir un puente militar en cuestión de horas. Entonces, apoyar a esos, ¿y por cuál es la lógica de apoyar a los batallones de ingenieros militares? Mira lo que está haciendo el ELN, mira lo que están haciendo las disidencias de las FARC. Hacen obras. ¿Y por qué las hacen? Para ganarse a la población. Y nosotros necesitamos ganarnos a la población por el afecto, por la confianza, por el corazón, por la mente. Y si las poblaciones que tú describes, que están en las zonas rurales, aisladas, sin oportunidades, sin acceso a derechos básicos, a servicios, ven que llegan sus fuerzas militares a construir, por ejemplo, la vía terciaria que necesitan para poder sacar sus productos a unos precios de transporte mucho menores, que no se dañe la cosecha por el camino, porque el camión se va y vea para todos lados y la cosecha llega en pésimo estado a venderla donde el campesino la quiere vender, que haya comunicación, que haya seguridad gracias a la vía terciaria. Y si eso se hace de la mano de las fuerzas militares, en conjunto con la población, para que la población también valore y aprecie y vea que sus impuestos se están invirtiendo en la creación de oportunidades para esas comunidades, la gente va a empezar a confiar. O sea, la recuperación de la confianza en nuestro país es fundamental porque donde no hay confianza no hay nada. Y en nuestro país hay una gran desconfianza. Desconfianza entre nosotros mismos, desconfianza entre los ciudadanos y las instituciones, desconfianza porque la gente no sabe finalmente los impuestos que paga para dónde se van, porque lo menos transparente que tenemos en Colombia es el presupuesto nacional. Eso hay que transparentarlo. Yo voy a crear, como presidente de la República, una aplicación que sea gratuita para que cada ciudadano en su celular la pueda descargar y pueda acceder en tiempo real al presupuesto nacional, a dónde está la inversión, a cómo se están ejecutando los contratos, porque el mejor desinfectante que hay es la luz del sol. Es que la gente pueda acceder a esa información y que sea amigable también, no que sea una cosa técnica compleja que nadie pueda entender, sino una cosa donde nosotros sepamos dónde está la plata y cómo se está ejecutando. Y las obras por impuestos, creo que ahí hay una gran oportunidad también para que los empresarios vean y sientan que sus impuestos están yéndose a ayudar a mejorar la infraestructura del país, que tiene que comenzar por las vías terciarias, que son fundamentales y en eso estamos ultra rezagados. Sí. Nosotros somos un país que está en construcción. Poco a poco tenemos que construir ese modelo político que logre tener una atención estatal que pueda llegar a todas partes. Tú tienes un buen proyecto y
me parece que lo tienes muy bien estructurado, pero siento que lo traes de algún lado. Y aquí quiero hacerte un puente porque en Colombia el Estado no se puede permitir fallar, porque donde llega esa primera falla es al campo colombiano. Si la vía terciaria, si la vía secundaria falla, si la comercialización falla, si la inseguridad falla, el productor se quiebra y ahí no hay paso atrás. Aquí no se puede llegar a improvisar. ¿Tú tienes algún modelo político internacionalmente que quieras ver a Colombia? Tú dices, me gusta este país, sé lo que están haciendo y quiero que Colombia se convierta en un modelo como esos. Pues mira, hablando de relaciones internacionales, Manuela, si uno observa hoy el mundo según Trump, que acabó con el orden que habíamos visto después de la Segunda Guerra Mundial. Después de la Segunda Guerra Mundial se creó todo ese movimiento multilateralista, Naciones Unidas, eh, la cooperación entre los países, en fin. Hoy Trump y la doctrina Monroe que él está hablando, Sí. todo eso cambió. Y en ese mundo, Colombia tiene grandes oportunidades que no las tiene ningún país del mundo prácticamente. Por ejemplo, si yo te digo a ti Dinamarca, bueno, que ahorita están peleando con Trump por el tema de Sí. Groenlandia. Si yo te digo Dinamarca, Dinamarca, ¿qué oportunidad así, digamos, de destacarse en el mundo puede tener? Y es uno de los países más estables. Exacto, es un país estable, pero nosotros tenemos una cantidad de vertientes que si nos trazamos una meta a 25 años para materializar esa riqueza, lo podemos lograr como proyectos de país. Te voy a mencionar algunos. Energía. Colombia, mejor dicho, es la matriz energética más elegante del mundo. Nosotros acá tenemos agua, tenemos gas en la tierra y gas en el mar, tenemos hidrocarburos, tenemos posibilidad de producir biogás, biometano, geotermia, tenemos la luz del sol cerca al Ecuador, tenemos energía eólica, La Guajira es uno de los sitios de viento más estables del mundo para que las turbinas puedan generar a través de energía eólica energía. O sea, tenemos todo para ser un gran hub, una potencia energética. Pero llegamos al tema tuyo, Manuela, y es que si nosotros hiciéramos de la agricultura industrializada un proyecto de país, la Orinoquía, que es un tercio del territorio colombiano que está sin tocar, podría convertirse en el Mato Grosso de Colombia. Mato Grosso de Brasil, en el año 2000, cuando arrancó el proyecto en Brasil de agricultura industrial en Mato Grosso era el estado más pobre de Brasil, el más atrasado, el más desigual. Recaudaban impuestos entre municipales, estatales y federales 200 millones de dólares. 25 años después, Mato Grosso recauda 11 mil millones de dólares por impuestos gracias a la agricultura industrializada. Es el estado más rico de Brasil y convirtió a Brasil en el primer exportador mundial de alimentos. Nosotros tenemos todo para ser una gran potencia agroindustrial mundialmente hablando si empezamos a desarrollar toda la zona de la Orinoquía y la Altillanura, porque tenemos además posibilidad de ser más competitivos inclusive de Brasil. Claro que hay que hacer un proceso, por ejemplo hay que alcalinizar la tierra, y esa alcalinización de la tierra, pues tú sabes, se hace con cal que podemos traer del Huila, son alrededor de 12 toneladas por hectárea que hay que poner de cal para empezar a alcalinizar la tierra, porque es una tierra vieja, es una tierra muy compacta que hay que empezar a abrir para que empiece a ser una tierra mucho más productiva, mucho más fértil, digámoslo así. Pero estamos con los puertos en el Caribe, con el puerto del Pacífico, estamos más cerca de los grandes centros de consumo. Mira lo que pasa en Brasil. En Brasil una tractomula sale con los productos de Mato Grosso y tiene que recorrer 1000 kilómetros hasta el río. Luego por el río otros 1000 kilómetros hasta el Amazonas. Y luego por el Amazonas los 1000 kilómetros hasta el océano y dar la vuelta por el canal de Panamá. Nosotros podemos salir por el Caribe y salir por el Pacífico para exportar nuestros productos. Pero eso tiene que ser un proyecto de país. Eso necesita seguridad jurídica. Porque para desarrollar la agricultura industrial tú necesitas unas inversiones gigantescas de millones de dólares. Y un inversionista que diga, yo le voy a apostar a la agricultura industrial en Colombia,
pues necesita que no le cambien las reglas de juego cada 18 meses con una reforma tributaria, porque si no se espanta y va a decir, no, yo no invierto en ese país porque en ese país no hay seguridad jurídica, le cambian a uno las reglas todo el tiempo. Porque tú sabes, una máquina para sembrar maíz vale $900.000 para agricultura industrializada. Una máquina para recoger la cosecha vale $600.000, $700.000. Entonces tú necesitas seguridad jurídica para que la gente le apueste a un proyecto a 25 años. Entonces la agricultura industrializada, pero también tú tienes la infraestructura, que es un jalonador de crecimiento económico en nuestro país grande. Tú tienes también el turismo, como potencia turística que Colombia puede ser, una experiencia en biodiversidad. Tú tienes también la vivienda, tú tienes también la inclusión financiera y tienes también la minería. O sea, Colombia es un país no rico, es un país riquísimo. Sí. Pero si no nos ponemos las pilas y elegimos gobiernos que no puedan gobernar, como los de los extremos, que el otro extremo se va a dedicar a bloquearlo durante 4 años y a no dejarlo gobernar, pues vamos a perder, no nos podemos dar el lujo de perder 4 años de gobierno, porque nos quedan 25 años, Manuela, para no ser un país viejo, pobre e informal. Necesitamos gobiernos que puedan gobernar y apostarle a esos proyectos de país. Colombia no tiene nada que envidiarle a otros países, por Dios, Colombia es un país maravilloso, así como lo decías, Colombia tiene tierra, Colombia tiene agua, tiene climas diversos, diferentes trópicos, tiene gente trabajadora y realmente el Podemos campesino producir 3 colombiano cosechas al año. Los podemos países de hacer los mucho hemisferios y de la más. estación solo pueden Podemos producir hacer una cosecha. mucho más, podemos empezar a producir nuestros propios insumos, podemos tener, pero no le voy a dar la respuesta, ya ve que me va a hacer la respuesta, no, espere. Pero la pregunta es, si tenemos todo esto, ¿por qué no se ha logrado? Si es que no solamente es la función del Estado, sino también es la función privada. Y es que el campo colombiano parece que fuera un lugar del pasado cuando es un lugar del futuro. Desde su visión, ¿cuál es el problema estructural que no está funcionando en el campo colombiano en estos momentos? La ausencia del Estado. Es decir, nosotros como colombianos no hemos logrado integrar el territorio, el Estado y la nación. El territorio que tenemos es un territorio pues muy extenso y es un territorio complejo. Sí. Por las 3 cordilleras que nos dividen. Nosotros necesitamos túneles, necesitamos viaductos para comunicarnos, porque realmente el avión fue lo que nos permitió comunicarnos, por eso tenemos la aerolínea más antigua del mundo, porque fue una necesidad, pero nosotros estamos muy rezagados en infraestructura, nosotros tenemos que conectarnos con los puertos. Mira, en industria nearshoring somos súper competitivos, porque transportar un contenedor desde el Caribe colombiano por el Golfo de México a Estados Unidos es más competitivo que desde México por ferrocarril hasta Estados Unidos. Tenemos grandes ventajas, pero necesitamos hacer de la infraestructura un proyecto de país. Entonces, digamos, estructuralmente no podemos seguir metidos en una pelea, porque la pelea nos distrae, nos divide, para ponernos de acuerdo y enfrentar esos problemas estructurales. Ir a la raíz de los problemas. Eso es lo que tenemos que hacer, porque siempre hemos como pateado la pelota para adelante y la violencia nos distrae y todo nos distrae y nos impide unirnos y trabajar en equipo para abordar esos problemas estructurales, que es la presencia del Estado en todo el territorio, primero que todo, y tener un sentido de nación. O sea, ¿qué nos une a los colombianos? ¿Solamente ver juntos un partido de fútbol de la Selección Colombia y celebrar los goles? Debería unirnos todo el país. ¿Qué más nos une? Como Querer valores, crecer. como principios, que nos una la Constitución, por ejemplo, que nos una la institucionalidad, que sintamos que esa institucionalidad nos representa a todos y no solamente representa al grupo político que llegó y se apoderó de la entidad como te describía y decide como propiedad privada para dónde va esa entidad y qué contrate y a quién contrata. Yo creo que ese es el problema estructural que tenemos que resolver, pero si seguimos eligiendo gobiernos que polaricen y que peleen el uno con el otro, pues no vamos a salir de este bloqueo que nos impide resolver esos problemas estructurales. Sí, yo también lo veo de esa forma, pero ¿sabes algo? Yo creo que los ciudadanos están tan cansados de la política tradicional que eso es lo que hoy nos mantiene en esa polarización. El próximo gobierno tiene que ganarse la confianza ciudadana.
la confianza ciudadana que ha sido tan destruida por gobiernos anteriores, en donde hoy no hay una confianza en una institución porque dentro de la institución no se soluciona nada, no hay los procesos correctos, hay corrupción. Entonces el ciudadano pues claramente tiene su derecho de decir no confío en el Estado porque el Estado a mí no me está dando las cosas básicas y tampoco me está dando las razones para confiar en él cuando lo único que salen es que se están robando mi dinero. Entonces esa es la perspectiva en la que se encuentra hoy el ciudadano y con lo que dice sí es la presencia estatal y eso viene con un grupo de cosas que son muy importantes para nuestro país. Hay una distancia entre la zona urbana y la zona rural. Hay una carencia enorme de oportunidades y una diferencia abismal. Hoy el campo se está envejeciendo. Las personas están yendo a las ciudades por las oportunidades que les pueden dar ahí, por tener una vida más digna que la que pueden tener en el campo. Y eso viene por muchas razones. La primera y la más fundamental para mí en estos momentos está siendo la seguridad. Hoy nadie se siente seguro ni en el campo ni en las ciudades. Es que antes veíamos que el campo siempre había sido el lugar en donde sucedían los eventos más horribles de violencia, en donde los campesinos seguimos siendo secuestrados, asesinados, tenemos vacunas, pero ahora eso también se está viendo en las zonas urbanas. Y esto es un tema que nos aflige mucho y que realmente es muy complicado para este país. Porque ¿cómo se va a solucionar la inseguridad que vivimos nosotros? Y es que la inseguridad no solamente afecta a vidas, la inseguridad para la inversión y para la producción. Si usted fuera presidente, ¿cómo le garantizaría al productor que pueda vivir y producir sin miedo? Bueno, yo desarrollaría como presidente de la República, primero que todo, un plan de choque para recuperar la seguridad territorial. Y ese plan de choque pasa por dos cosas fundamentales. Una, recuperarle la movilidad a la fuerza pública, al Ejército, a la Fuerza Aérea, a la Armada y a la Policía Nacional. ¿Cómo? Los helicópteros. Empezando por el MI-17, que es la columna vertebral del transporte de tropa, que es el helicóptero ese que parece una papaya grande, sí, que puede transportar una buena cantidad de soldados y proyectar esa fuerza rápidamente donde se necesita su presencia. Hoy, de los 25 MI-17 que tiene Colombia, menos de 5 están operativos, porque los otros están en tierra parados, porque no han tenido mantenimiento, porque no están volando. Lo mismo los Black Hawk y lo mismo los Arpía, que son los Black Hawk artillados que tiene la Fuerza Aérea Colombiana. Eso primero que todo, la movilidad. Lo segundo, la inteligencia. Hoy la inteligencia está al servicio de las organizaciones criminales, como lo denunció un medio de comunicación recientemente. La inteligencia hay que recuperarla. ¿Cómo se recupera la inteligencia? Y yo fui autor de la Ley de Inteligencia y Contrainteligencia, la Ley 1621 de 2013. Primero, la confianza internacional, porque hoy no hay confianza en las agencias de inteligencia colombianas. Hoy las agencias de Estados Unidos, las agencias de Israel, que son las más poderosas del mundo, no tienen confianza en las agencias de inteligencia colombianas y no comparten la información. ¿Por qué? Porque el actual gobierno le dio por revelar los términos del contrato del software Pegasus y eso nos hizo salir del grupo Egmont, que es donde se comparte inteligencia, sobre todo financiera, para contrarrestar la acción de las organizaciones criminales. De la inteligencia hay que recuperar, primero, la confianza internacional y segundo, darle un objetivo claro a esas agencias de inteligencia. Y en mi gobierno, el objetivo claro de las agencias de inteligencia sería inteligencia financiera, ir por la plata de las estructuras criminales. Porque nosotros no podemos seguir, Manuela, haciendo ruedas de prensa para presentar capturados simplemente. Porque esos capturados son empleados de esas estructuras criminales, que cuando son capturados son reemplazados por otros empleados. Entonces no estamos haciendo nada. Pero si vamos por la plata, si los asfixiamos desde las finanzas, los vamos a hacer desaparecer. Eso hay que hacerlo con el ELN, eso hay que hacerlo con las FARC y sus disidencias, eso hay que hacerlo con el Clan del Golfo. Entonces, enfocar ahí el esfuerzo del plan de choque. Pero, paralelamente, lo que comentábamos al principio del diálogo, de la conversación, que es garantizar que en la medida que la fuerza pública recupere el territorio, llegue
la infraestructura de política social y la presencia integral del Estado a esos territorios. Es una política de seguridad en dos frentes. El frente de choque, que es lo que necesitamos hacer para golpear a esas organizaciones criminales y hacerlas retroceder, y el golpe estructural de la permanencia, de la integración del Estado a nivel territorial y a nivel nacional. Nosotros no podemos seguir teniendo un presidente de la República enemigo de los alcaldes. O sea, los 1.103 alcaldes de Colombia bloqueados, empezando por el de Bogotá, que también está bloqueado si no le aprueban las licencias ambientales, si no le aprueban lo que necesita de presupuesto para poder desarrollar las obras que necesitan ciudades de Colombia. Eso no puede seguir pasando, porque la seguridad ciudadana también es un punto fundamental y hoy los ciudadanos, ¿qué es lo que están viviendo como problemas más sentidos de seguridad? El hurto callejero, robo de celular, el robo en el transporte público, el robo de la bicicleta, el microtráfico y la extorsión. Y para eso vamos a transformar la policía. La policía hay que profesionalizarla en su misión fundamental, que es la vigilancia. Y ese es el nivel ejecutivo de la policía. O sea, tú sabes, Manuela, que la policía se divide en dos: el nivel ejecutivo y los oficiales. El nivel ejecutivo son los patrulleros, los subintendentes, los intendentes jefes, los subcomisarios y los comisarios. Son los 6 grados del nivel ejecutivo. Ese es el policía de la base, de la calle, del CAI, el que el ciudadano llama y el que primero responde, el que una mujer amenazada de feminicidio llama y llega la patrulla púrpura de la policía a protegerla. Ese policía hay que profesionalizarlo, hay que dignificarlo, hay que estimularlo, no puede ser playa baja de la policía. Yo soy miembro de la policía, soy profesional oficial de la reserva, soy mayor de la policía. Llevo 15 años en la policía y entendí que ahí está la transformación de la policía. Y darle recursos y capacidades técnicas a los Gaula para que contrarresten la extorsión que están sufriendo los comerciantes, los empresarios del campo, los campesinos, las vacunas que tú mencionas, el vendedor informal, la señora que vende las arepas en la calle, que también le toca pagarle 50.000 pesos diarios al Clan del Golfo para que la deje trabajar, o el gota a gota, que es otra forma de extorsionar y esclavizar a la gente. Entonces, ese es mi plan de seguridad, pero para eso tenemos que recuperar la cooperación con Estados Unidos, recuperarla con el Congreso de Estados Unidos, porque es que el Congreso en Estados Unidos tiene mucho poder, tiene el poder de la billetera. Sabes que Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos ha quedado cerrado muchas veces cuando el Congreso no tiene un acuerdo, ¿no? Eso es fundamental, tener unas relaciones bipartidistas con Estados Unidos, con demócratas y republicanos, pero también con Europa, también con el Medio Oriente, también con Asia-Pacífico, ya que Colombia coopere en materia de seguridad y suma muchas capacidades para que tengamos un impacto en los primeros 100 días de gobierno, con un plan de choque que la gente sienta que hay una recuperación territorial, pero también que hay una seguridad ciudadana con un enfoque distinto, y vamos a hacer cooperación con el sector privado. ¿Tú sabes cuál es el pie de fuerza, Manuela, que tienen las empresas de seguridad y vigilancia privada en Colombia? 400.000 hombres, el doble del pie de fuerza de la policía. Y no hay una cooperación, una integración entre ese pie de fuerza de seguridad y vigilancia privada en las ciudades y la Policía Nacional. Imagínate que empiecen a cooperar. Obviamente no van a hacer intervenciones armadas, ni nada por el estilo, no vamos a crear paramilitares en las ciudades, pero las empresas de seguridad y vigilancia privada pueden trabajar en inteligencia, en hacer presencia en parques, alrededor de los colegios donde hay microtráfico, para que la gente se sienta también protegida y que hay una relación entre esas empresas de vigilancia y seguridad privada y la Policía Nacional en los CAI, con tecnología, con drones, con inteligencia artificial, para que la gente sienta que cuando está amenazada, ve un policía de azul, tiene confianza en ese policía, que ese policía no es un corrupto que la va a extorsionar o que la va a afectar, sino es alguien profesional, con salud mental y emocional, que lo va a proteger. Entiendo. Muchos hoy hablan de seguridad y tienen sus propuestas y sus planes de gobierno. Y usted mencionó un tema que para mí es muy importante y es la inteligencia financiera. ¿En qué se diferenciaría su gobierno en no replicar
estrategias de seguridad del pasado fallidas, por ejemplo, con el narcotráfico? Bueno, con el narcotráfico, es decir, hoy tenemos organizaciones criminales que son transnacionales. Es decir, que no solamente están acá, como el Tren de Aragua, por ejemplo, ¿sí? O el Clan del Golfo, o el ELN, o las disidencias de las FARC. Entonces necesitamos, primero que todo, buscar cooperar con las agencias internacionales. Estados Unidos tiene unas grandes capacidades en inteligencia, el Mossad en Israel tiene unas grandes capacidades en inteligencia. Tenemos que recuperar esas relaciones para poder tener la información que permita combatir a nivel transnacional esas organizaciones. Por ejemplo, la circular plateada de Interpol. O sea, Interpol no solamente tiene la circular roja, que es la más famosa y la más mencionada, sino tiene la circular verde, tiene la circular azul, tiene la circular plateada. La plateada empezó a ponerse en práctica en Colombia y es identificar los bienes ilícitamente adquiridos de esas estructuras criminales y capturar esos bienes, incautarlos, quitárselos a esas organizaciones criminales. Mirar los testaferros, los contratos que manejan. Tú sabes que el ELN maneja el PAE, el Programa de Alimentación Escolar, en varios departamentos del país. Por ejemplo, en Arauca lo manejan y lo controlan. Hay que quitarles esos contratos. Reciben subsidios, están en las listas de beneficiarios de subsidios miembros del ELN. Es decir, todo ese esfuerzo hay que hacerlo, hay que darle presupuesto a la UIAF, pero transformar la UIAF, que es la Unidad de Información y Análisis Financiero, adscrita al Ministerio de Defensa, de Hacienda. Tiene un presupuesto de 32 mil millones de pesos, la UIAF, frente a 2 billones, 2 millones de pesos que tiene el Ministerio de la Igualdad. Entonces, con 32 mil millones de pesos, ¿tú crees que vamos a confrontar organizaciones criminales financiadas por cientos de millones de dólares? No, tenemos que darle presupuesto y capacidades a esas agencias de inteligencia financiera para que puedan actuar, pero que se ganen la confianza de las agencias internacionales. Que las agencias internacionales digan, esa agencia en Colombia que hace inteligencia financiera, yo confío en ella y le voy a compartir la información y vamos a cooperar con ellos para desestructurar las redes criminales que se lucran de varias rentas criminales, no solamente el narcotráfico, sino la minería criminal, la trata de migrantes, la trata de personas, la extorsión. Todo eso son multiplicidad de rentas criminales que hay que atacar con inteligencia financiera. Si usted fuera presidente, ¿llegaría a los territorios solo con política de ejército nacional? ¿Llegaría solo con el ejército, nuestro glorioso ejército nacional que lo amo? ¿O llegaría con alguna otra presencia del Estado? Respuesta rápida de sí, no, no la puede pensar. No solo con el ejército. Al ejército no se le puede pedir todo en materia de seguridad, porque el mismo ejército, y he hablado con varios generales y varios oficiales, pues el año antepasado hice el curso integral de defensa nacional, el CIDENAL. Durante todo el año estuve allá, pasé por Tolemaida, por el entrenamiento de soldado 3 días. ¿Cómo le fue? Todo muy bien, muy bien. Yo era Juanito Preguntón en las clases, porque era el que más preguntas hacía, y preguntas duras y Lo difíciles. pusieron a hacer de todo, me Claro, imagino. no, pues me encantó. Y además tuve la oportunidad de contactarme pues con los coroneles que están haciendo el CAEM, el curso de altos estudios militares, que son los que están en proceso de ascender a generales. Y todos, Manuela, decían, nosotros necesitamos que llegue el Estado de manera integral, interagencial. No nos pueden echar toda la carga a nosotros de la seguridad, porque eso no es la seguridad tiene que ser integral. Exacto. Tiene que ser que la gente sienta que el Estado llegó a ser presencia sostenida y sostenible, y no que llega de visita el Estado y se va, que es lo que nos ha pasado en muchos territorios, como el show ese que armaron en el Plateado, tomándose selfies los funcionarios, que fueron de visita y se fueron. Y quedó la gente ahí a merced de esos grupos criminales. Es que justamente se lo pregunto porque yo siento que uno de los mayores errores en términos de seguridad de los diferentes dirigentes políticos de este país que han llegado a la presidencia es que llegan a los territorios, va el Ejército Nacional, hace su labor como Ejército Nacional y listo. Y van y se devuelven y vuelven a Bogotá y vuelve el orden centralizado. Pero entonces,
eso no funciona, porque ¿dónde llega la inversión social? ¿Dónde llega esos proyectos para las víctimas de la violencia? ¿Dónde llegan los proyectos para los campesinos, para los emprendedores? En el término de gobernar, uno siempre tiene que poner prioridades, aunque todo es muy importante. Usted llegaría primero con el ejército, con la inversión social, Hay que llegar primero con el ejército y después inversión para que social. además controlemos la seguridad y hagamos retroceder a las estructuras criminales y organizaciones criminales que están haciendo esa presencia territorial. Y que el ejército llegue, pero con capacidad de mantenerse presente, sostenidamente ahí en el territorio, que no entre a hacer un operativo y se retire, sino que llegue y se quede. Pero al mismo tiempo que se queda, el Estado tiene la responsabilidad de llegar integralmente con la política social. ¿Usted lo haría? Eso sería la estrategia, claro, en dos vías. En la vía del plan de choque urgente, inmediato, que es hacer que el ejército llegue a garantizar la seguridad de la gente con capacidades de movilidad aérea que necesita hoy para cumplir su trabajo y sobre todo recuperarle la moral a nuestra fuerza pública. Los han humillado, los han No, tratado, los han yo secuestrado, no los han voy a ser un asesinado. comandante supremo de las fuerzas militares y de la policía que le llegue 3 horas o 4 horas tarde a los ascensos de los miembros del nivel ejecutivo de la policía o al desfile militar del 20 de julio. Es decir, ese respeto, ese sentido de gratitud Son los que ponen el pecho por por uno. ellos y por sus familias que hacen el mismo sacrificio de los seres queridos que están en las fuerzas. Porque es que para una familia el sacrificio es fundamental de un soldado, de un miembro de la fuerza pública, por la ausencia, por el peligro, estar exponiendo todos los días su vida por nosotros. Todo eso tiene que ser Sí. reconocido y dignificado. Pero necesitamos también mandos que estén plenamente en capacidad de cumplir su función y de un presidente que lo respalde jurídicamente también, para que ellos tengan claridad jurídica de cómo actúan en el marco de la ley Sí, y que no tengan todos esos problemas jurídicos que vemos, que los demandan, que los cuestionan. Obviamente no vamos a tolerar abusos claro. ni violaciones a la ley, pero que ellos sepan cómo actuar. Y es supremamente triste por lo que se ha visto en este gobierno de las pérdidas de la policía, de las fuerzas militares, de las humillaciones, de los secuestros, de los asesinatos, sin algún pudor de todos esos soldados que tienen familias, que tienen hijos, que no pasan Navidades, que no pasan Año Nuevo, que mientras que todos estamos celebrando y teniendo una vida relativamente tranquila en nuestro país, ellos están poniendo el pecho por nosotros y eso no se ha valorado, ni siquiera en las mismas dotaciones que le dan. Y es algo muy triste que ha vivido el ejército. Y quiero cerrar esta parte de seguridad con una pregunta que para mí y para muchos es muy importante porque hoy el ciudadano siente que el Estado no le corresponde en seguridad en ninguno de los aspectos. ¿Usted miraría o incluso reformaría la política de paz total que está manejando este gobierno? Y si lo haría, ¿cuál sería su proceso? La política de Mastodon se acaba el 7 de agosto a las 3 de la tarde de este año, en mi gobierno. Yo no voy a negociar políticamente cosas con estructuras criminales y delincuenciales, porque uno es lo que hace, uno lo que dice. Y esas estructuras dicen ser políticas, ¿no? El ELN que tiene unas causas ideológicas de no sé cuánto, eso ya no existe. El ELN narcotrafica, el ELN secuestra, extorsiona, desplaza, hace trata de migrantes, hace trata de personas, todo tipo de minería criminal, hacen todo tipo. Entonces tienen que ser tratados por lo que hacen como estructuras criminales y así van a ser combatidas. No más diálogos ni negociaciones políticas con organizaciones criminales. Ahora le voy a hacer un giro, porque la seguridad no solamente está en el Ejército Nacional, en las armas, en el poder armamentístico que tiene nuestro país para enfrentar esos grupos armados al mal que sino también en la seguridad jurídica. Y hoy pasa algo muy grave en el campo colombiano. Le voy a poner un ejemplo concreto. Las APAS y las SAPAS, las áreas de protección para la producción de alimentos.
las crea este gobierno dentro de un marco de un discurso de soberanía alimentaria y de que vamos a alimentar este país como si este país tuviera problema de alimentación, cuando en este país sobra mucha comida. El tema es que hay todo un tema con la comercialización. Bueno, otro tema que vamos a hablar, pero lo traen con este discurso finalmente para tener un control sobre esas zonas descentralizadas y sobre los predios de los campesinos. ¿Por qué? Porque en el Plan Nacional de Desarrollo que sacó el gobierno del presidente Petro, viene en el artículo 32, parágrafo 2, que estas áreas de protección para la producción de alimentos tienen que implementarse en los POT, los planes de ordenamiento territorial. Los están haciendo de un orden único, obligatorio, extralimitando la ley porque se le basan en la ley, que es la ley de fomento productivo de nuestro país, que es de agropecuaria y pesquera, cuando ni siquiera habla de cómo ordenar el uso del suelo. Pero ellos lo están haciendo de esa forma y ahora están diciendo y se están metiendo en las alcaldías y en las gobernaciones para esos planes de ordenamiento territorial, para decir, eso no es de yuca, eso es de papa, aquí se tiene que sembrar tal cosa, y eso es total una invasión hacia el orden descentralizado que tiene nuestra propia constitución y hacia la propiedad privada, que es algo fundamental para nosotros en el campo. En su gobierno, ¿cómo manejaría esa propiedad privada y cuál sería el respeto que se le debe de ver a las gobernaciones, a los municipios y a los campesinos, más con lo que está pasando hoy en día? Necesitamos un presidente y un gobierno que sea aliado de los alcaldes y aliado de los gobernadores, de los 1.103 alcaldes y de los 32 gobernadores. Que no sea un gobierno que se dedica a bloquearlos, sino que se dedica a acompañar el desarrollo de los proyectos que necesitan sus territorios y sus comunidades para avanzar, pero para avanzar con una visión de mediano plazo y un respeto absoluto, por supuesto, por la propiedad privada, por la libre empresa, por la economía de mercado. Pero tenemos que tomar decisiones. Si vamos a hacer agricultura industrializada, tenemos que definir dónde la vamos a hacer. Un ordenamiento del territorio. Exacto. Por ejemplo, la Llanura y la Orinoquía es el territorio ideal para hacer esa agricultura industrializada. Para hacer eso tenemos que reformar la UAF, la Unidad Agrícola Familiar, porque con una UAF igual para todo el país, Pues en una UAF no se puede hacer agricultura industrializada. El predio más pequeño en Brasil, se considera un pequeño predio, tiene 10.000 hectáreas. Imagínate. Pues que Brasil es también una cosa de locos, ¿no? Claro, pero nosotros en la Orinoquía podemos hacer eso. Y podemos hacer una distinción de lo que es la agricultura familiar, que es un tema social. Allá en Brasil lo hicieron. Allá en Brasil tú tienes el Ministerio de Agricultura Industrial y el Ministerio de Agricultura Familiar. Y en el Ministerio de Agricultura Familiar se maneja la agricultura familiar como un problema social o un tema social con unas condiciones de ordenamiento territorial, de UAF, de predios y de comercialización, como tú dices, diferenciada. Entonces, en el tema de agricultura familiar, pues hay que buscar unos canales de comercialización, de comercio justo, para que el productor, el campesino, el que pone la tierra, el que pone el trabajo, el que pone el esfuerzo, el que corre el riesgo, el que se endeuda y tiene un préstamo, pues tenga la compensación por todo ese riesgo y ese esfuerzo y ese trabajo que está poniendo para su trabajo. Pero en el tema de la agricultura industrializada, pues tiene que haber una diferenciación. Pues es que el tema está en cómo hacerlo, porque todos lo hablamos y ojalá se pueda lograr y se pueda lograr esa transformación que tanto necesita el campo colombiano y ese ordenamiento territorial. Pero entonces su ministro de Agricultura o usted mismo llegaría al campo colombiano y usted tocaría directamente las puertas a los productores. ¿Qué les llevaría para hacer esta agricultura industrializada? ¿Cómo se desarrollaría ese proyecto directamente en los territorios? ¿Cómo lo ejecuta, por ejemplo, en los 100 primeros días de gobierno? Bueno, en los 100 primeros días de gobierno no se puede ejecutar. Pero una parte. Pero se pueden sentar las bases en los 4 años de gobierno de un proceso que tenga solución de continuidad. Es decir, mira el caso de Brasil y vuelvo al ejemplo de Brasil. Brasil, entre el año 2000
Y este año del 2026 tuvo gobiernos de extrema izquierda, gobiernos de extrema derecha, gobiernos de centro derecha, gobiernos de centro izquierda, pero ninguno tocó Mato Grosso, ninguno se metió con Mato Grosso porque era un proyecto de país, lo respetaron, no le metieron ideología. Entonces lo primero es no meterle a esto ideología, porque en el momento en que tú le metes una ideología a esto, pues lo acabas. Queremos acciones, eso lo tenemos muy Exacto. claro. Entonces, ahí hay que trabajar en equipo, hay que Pues, trabajar con los habitantes del territorio, hay que trabajar con los mandatarios locales y territoriales, con los empresarios, entre todos ponernos de acuerdo en que le vamos a apostar a ese proyecto de país en los próximos 25 años y que eso quede tan sólidamente cimentado que el próximo gobierno no le quede otra que seguirlo construyendo hasta que lleguemos al año 2050 con un proyecto totalmente consolidado. bueno, pongámonos en el caso hipotético de que tenemos ya la agroindustria, de que tiene su proyecto de 4 años lo más avanzado posible. Y es que eso es una parte. Y ahora vamos con el tema de competitividad y de comercialización, que eso es otro tema totalmente álgido en el campo colombiano, porque los productores podemos poner todo nuestro empeño, toda la tecnología, todas las cosas que el Estado también pueda proveer, pero tenemos una cadena de comercialización y tenemos diferentes factores que afectan en los productos que llegan a los consumidores. Hoy queremos productos que sean más accesibles para todas las personas, para todos los mercados, no solamente en el mercado nacional, sino también en el mercado internacional, que hoy una persona pueda acceder a un pedazo de carne, a un vaso de leche, a diferentes productos que los estratos 1 y 2, por ejemplo, no pueden acceder. Pero eso es todo un trabajo para hacer. Inicia, por ejemplo, con las vías terciarias. En la finca no solamente está la competitividad, es el camino del producto. Y en nuestro país, lamentablemente, tenemos terribles vías terciarias y secundarias. Y eso se lleva mucha platica. Platica que finalmente termina sumando, como ya dije, al precio del producto final. En su gobierno, ¿cuál sería el papel de las vías terciarias? Pero que se hagan realmente, que no se queden en el papel, porque hoy pasa algo, y pues ha pasado en este país por mucho tiempo, de que se hace el proyecto, ahí está, pero pues se queda en el papel, la vía realmente no se arregla y se roban esa platica. ¿Cómo sería entonces esa relación que usted tendría con vías terciarias? Obras por impuestos para financiarlas. Esa es una fuente de financiación grande, amplia, fácil de poner en marcha y que no tomaría una cantidad de tiempo para poder ser contratada. Obras por impuestos. Y, como te decía, que los protagonistas de esas vías terciarias sean las comunidades territoriales y los batallones de ingenieros militares, para que la gente le tenga afecto a su fuerza pública, confíe en su fuerza pública, tiene que ver que su fuerza pública llega también en una lógica de construir lo que más pide una comunidad, que es su camino, su vía terciaria en buen estado, porque eso redunda, o sea, hay un proverbio asiático que dice, si quieres enriquecerte, construye carreteras. Y la construcción de carreteras es fundamental. Y como tú dices, las vías terciarias, hoy hay una tecnología que permite abaratar los costos de construcción, de ejecución de las vías, pero hay que hacerlas bien. Sí. No puede ser a través de los famosos cupos indicativos que se le entregan a un parlamentario, que con un alcalde, que con un contratista hacen, en lugar de los 3 kilómetros de vía, 1 kilómetro y lo hacen mal hecho porque pues ahí sacan la tajada para financiar la campaña política. Es que esa es la lógica de la política. Es que hay todo un enredo, sí. Porque afecta a todo. Sí. ¿No? Entonces, yo desarrollaría ese programa. Hay que transformar el INVÍAS para que el INVÍAS realmente sea una institución que llegue a todos los territorios y que empecemos por los territorios más abandonados en donde hay más presencia de estructuras criminales. Es que si tú coges el mapa de Colombia, donde están las zonas de producción de clorhidrato de cocaína, que la número 1 de Colombia y a nivel mundial la número 1 es el Pacífico Nariñense y la número 2 a nivel mundial es el Catatumbo. Si tú observas esas dos zonas del país, encontrarás que son las zonas donde menos vías terciarias hay.
Entonces hay que priorizar esas zonas que están tomadas por las estructuras criminales para construir esa conectividad que permita que la gente tenga opciones de producción, de sacar sus productos, de líneas de comercialización. Hay que empezar a desarrollar una estrategia de diplomacia comercial para abrir mercados, pero para eso necesitamos seguridad jurídica. Lo que hablábamos. Lo que hablábamos. Si tú eres, Manuela, un mega rico que tiene una cantidad de plata y eres de Emiratos Árabes Unidos, los Emiratos Árabes Unidos no se pueden comer los dólares que tienen, los petrodólares. Necesitan comer, invertir en sitios donde se produzca comida y están listos a invertir en Colombia, pero necesitan una seguridad jurídica, unas condiciones para que tú como inversionista digas, yo voy a invertir en este proyecto porque es un proyecto que va a tener seguridad jurídica y estabilidad en las reglas y normas para los próximos 25 años. Entonces tú le metes millones de dólares a esto para que esto arranque y eso va a jalonar toda la infraestructura de política social alrededor. Necesitamos garantizar eso, que ese proyecto de país, de agricultura industrializada, también desarrolle lo que hay que desarrollar en vías terciarias, en conectividad, de internet de alta velocidad, por lo menos para las escuelas y los puestos de salud, en calidad de la educación, en los derechos básicos para la población y oportunidades de trabajo. Es decir, que la única oportunidad para la gente en el Catatumbo o en el Pacífico Nariñense no sea vincularse con una estructura criminal porque no hay más. Que sea más rentable el poder producir alimentos. Claro. Eso, la parte de seguridad jurídica a mí me parece fundamental por lo que hablábamos y por lo que vive hoy el país. Y es que hoy ¿quién va a invertir con proyectos como la ZAPA, con el orden descentralizado en riesgo, en donde pareciera que no se respeta esa autonomía territorial, donde no se respeta la propiedad privada? Y por eso es tan importante de que vuelva ese respeto al campo colombiano. Ya habló de vías, ya habló de su proyecto de agroindustria, pero falta algo muy importante. ¿Se adivina qué es? Es la comercialización. Y hoy pasa algo porque en nuestro país tenemos un problema muy grande con las cadenas comerciales. Hoy al productor le pagan cada vez menos y al consumidor el precio de compra está cada vez más alto. Desde su visión, ¿cuál debería ser el papel del Estado para equilibrar esa cadena comercial, pero sin llegar a intervenir en el mercado? Pues comercio justo es, me parece, algo muy importante y es que acerquemos al productor del consumidor final, para que el consumidor final sepa que está pagando un precio justo a quien más se merece ese precio, que es el que trabajó, el que tuvo el propietario de la tierra, que se el la que sudó asumió de el verdad. riesgo, el que se la sudó, y no el que especula como intermediario de los precios de los alimentos, porque toda esa intermediación es la que va subiendo los costos y ¿quién termina ganándose la plata? Los especuladores muchas veces y los intermediarios en los precios de los alimentos. Entonces, si acercamos al productor, que eso pasa mucho en países desarrollados. Hoy en día, por ejemplo, en muchos supermercados de Estados Unidos tú llegas y te ponen los productos locales y tú le estás comprando el producto local al productor local sin esa intermediación muchas veces que se lleva todo el trabajo y el esfuerzo que el Pero productor ¿por qué ha hacer hecho. algo básico? Porque introducen al productor en cadenas de comercialización modernas, en donde tienen tecnología, en donde tienen financiamiento y lo más importante, en donde no pierden su autonomía. Y es que hoy el productor colombiano sufre de tantas cosas y tiene que llegar y tocar al Ministerio de Agricultura y tocar en todas las puertas porque lamentablemente la voz del productor en Colombia es muy poco escuchada y no tiene que ser así. Y por eso hoy tenemos crisis con la papa, con el arroz, con la leche. Por ejemplo, si usted llegara a la presidencia, ¿cómo abarcaría esas crisis desde el Estado? Digamos, en estos momentos hay una crisis con los arroceros. Su gobierno, el de Juan Manuel Galán, ¿qué va a hacer para ayudar a esa crisis y que realmente no sean pañitos de agua ahí que pues, no solucionan nada, sino que son soluciones temporales, sino que se le pueda ayudar realmente al productor? Porque las cadenas de nuestro país son muy complicadas.
Bueno, tenemos que desarrollar una estrategia integral de comercialización y de exportación de alimentos. Es decir, Colombia no puede ser uno de los países con el potencial de producir su comida, pero que importa buena parte de su comida. Es que es una locura. Mira, por ejemplo, lo que pasa con el maíz, Son el pollo, insumos. que nosotros nos orgullecemos de ser grandes productores de pollo, pero realmente ese pollo, en la práctica, es un pollo importado, porque el 70% de la comida que se come ese pollo, que es el maíz, es un maíz importado. Cuando nosotros podríamos ser grandes productores de maíz en la Orinoquía, si adaptamos esa tierra para la producción de maíz y de una cantidad de cosas que podemos tener potencial de exportar y de Es que lo podemos comercializar. hacer. O sea, de verdad, todos esos productos que vienen importados los podemos producir acá. Lo que pasa es que se necesita una buena acción entre lo público, lo privado y finalmente el productor, porque la verdad sí se puede y lo podemos lograr y sería una ayuda magnífica para el productor que hoy tiene que pagar insumos más caros, medicamentos, comida, el alimento para el ganado, y pues todo eso son cargas que hacen que el productor muchas veces produzca pérdida. Y necesitamos productores con asistencia técnica, productores que sean cada vez más buenos en lo que hacen, porque el productor colombiano es bueno en lo que hace, no podemos decir mentiras, pero necesitamos ayudarlos a mejorar cada vez. Y quiero cerrar con algo muy importante, y es el futuro, porque todo esto que hemos hablado del futuro del campo y también del futuro del país en general, no sirve sin algo esencial. No sirve si no hay jóvenes en el campo que puedan llevar todas esas acciones y que puedan seguirlas por el resto de su vida, porque tienen en el campo una posibilidad de futuro, una posibilidad de vida digna, una posibilidad de educar a sus hijos, una posibilidad de enviarlos a una buena universidad y que esos hijos de ellos puedan regresar en el campo y seguir ayudándolo a avanzar. ¿Usted tiene algún proyecto para emprendimiento rural, para que el joven hoy vea el campo como la opción más viable? Pues es fundamental que el campo se vuelva un polo de atracción para que los jóvenes sientan que en el campo pueden construir un proyecto de vida. No solamente tener un emprendimiento y un ingreso, que es una parte de ese proyecto de vida, sino que pueden construir una familia, pueden tener certidumbres, porque hoy el gran problema que produce ansiedad en los jóvenes, depresión, altas tasas de suicidio o migración, porque los jóvenes no sienten que quedándose en Colombia puedan construir un proyecto de vida. Entonces, tenemos que construir para los jóvenes una certidumbre de que en Colombia pueden construir un proyecto de vida, que van a tener posibilidades de formación técnica, tecnológica, no solamente una carrera profesional, sino que valoremos y dignifiquemos las carreras técnicas y tecnológicas que también son fundamentales, que apoyemos los emprendimientos, pero con un gran capital. Es decir, porque aquí a veces confundimos lo que es el emprendimiento social de lo que es el emprendimiento. Entonces, para lograr emprendimientos que se conviertan en unicornios y que pasen el valle de la muerte de los 6 años que le tarda a un emprendimiento consolidarse como una empresa, pues tiene que haber una política para los 6 años, con incentivos tributarios, con seguridad jurídica, con apoyo en asistencia técnica y en formación, pero también con orientar al joven en su idea de negocio. Yo cuando fui viceministro de la Juventud, ya hace unos añitos, te estoy hablando año 1998, Tranquilo, 99 y que no 2000. se nota, aquí todos somos jóvenes de Sí. espíritu joven. Usted siga tranquilo. Bueno, tú no habías nacido en esa época, estabas lejos, Me todavía ni faltaba todavía. planeada. Bueno, cuando hicimos Expo Camello, Sí. que fue una feria del trabajo juvenil, donde los empresarios jóvenes que estaban con su emprendimiento entraban en contacto directo en esa feria de Expo Camello con las instituciones del Estado que tenían más que ver con el éxito o fracaso de esos emprendimientos. Entonces, ¿quién crees que era una de las instituciones protagonistas ahí? Claro. La DIAN.
Sí. porque la mayoría de los fracasos que hay de emprendimientos juveniles es por el tema de la declaración de impuestos, el pago de impuestos. Entonces la DIAN hacía Declaración de unas renta. capacitaciones y formaciones de los empresarios para que no fracasaran porque declaraban mal los impuestos o no pagaban lo que debían pagar. Estaba también el Ministerio de Comercio Exterior con un programa de Marta Lucía Ramírez en esa época, que era la ministra de Comercio Exterior, que era joven emprendedor exportador, en donde orientaban a los jóvenes de cómo involucrarse en canales y posibilidades de exportar sus productos. Entonces yo creo que iniciativas como esas deberían ser Las volverías a traer. apoyadas, no solamente a nivel nacional, sino a nivel territorial, para empezar a conectar la institucionalidad con el que es víctima de esa institucionalidad que no lo deja trabajar, que no lo deja avanzar y que lo que debe es apoyarlo, formarlo, estimularlo para que pase esos 6 años del Valle de la Muerte. Te agradezco porque en este corto tiempo hemos logrado tocar bastantes temas. Tocamos tu historia, tu rol como líder político, tocamos ahorita de último a los jóvenes, tocamos comercialización, tocamos conectividad, tocamos seguridad. Hemos hablado de mucho y falta todavía muchísimo por hablar, pero le pudiste dar al país una perspectiva enorme de lo que piensas, no solo para el país, sino también para ese campesino que está esperando que por fin le den la respuesta política que espera. Antes de finalizar, quiero hacerte una última pregunta. ¿Por qué un ciudadano debería escogerte como el próximo presidente de Colombia? Porque me he preparado durante más de 28 años con seriedad, con rigor para asumir este desafío de ser presidente de los colombianos, porque me propongo liderar desde el ejemplo, porque me propongo conformar el mejor equipo de gobierno posible y el mejor equipo también en el Congreso, porque el 8 de marzo, que se elige la gran consulta, también elegimos el Congreso de la República. Tenemos que elegir un Congreso digno, decente, con vocación de servicio, senadores y representantes a la Cámara que lleguen a darle gobernabilidad al próximo gobierno, que sea mi gobierno, para poder sacar adelante las transformaciones y reformas que el país está esperando y se quedó esperando, y que se siente hoy mucha gente traicionada porque votó por esa promesa y esa promesa fue traicionada. Tenemos que cumplirle a esa Colombia rural, a esa Colombia que no ha tenido oportunidades, que no tiene Estado, que no tiene presencia, que no tiene infraestructura, que no tiene seguridad. Trabajar dedicadamente, cumplidamente, por esos colombianos que la están pasando también muy difícil, que están jodidos, que están mal, que no sienten que hay futuro, darles esperanza e ilusión de que Colombia es un país riquísimo, que si nos ponemos a trabajar en equipo y superamos este pleito y esta violencia y esta polarización, vamos a poder avanzar unidos como país, como nación, en los próximos 25 años. Por eso me siento preparado para asumir este reto de ser presidente de todos los colombianos, de los que voten por mí, pero también de los que no voten por mí. Gracias, candidato, por estar aquí, por abrirse a este espacio y gracias por esa intención de querer gobernar este país bajo las condiciones y bajo las circunstancias en las que estamos en estos momentos. Yo soy Manuela Ganadera y esto fue No Hable Paja. Nos vemos en un próximo episodio y no olviden que si el campo crece, Colombia avanza.